Hola, Hola Sofía, ¿cómo estás? muy bien, ¿y ustedes? Bien también. ¿Cómo te fue de viaje? Muy bonito viaje y quiero disculparme porque con eso de que estaban inundándose allá y tuvimos que calcular, movimos el vuelo sin darme cuenta de que era el día que teníamos planeado. Mil disculpas. No pasa Se me van nada. las Ya, cabras para el monte. Este, no tanto como podrían, pero de vez en cuando sí. Perdón, perdón. no, no pasa nada, Sofía. Digo, qué bueno que pudimos reagendar y aparte reagendamos así súper rápido, entonces todo salió. Sí, y feliz de estar aquí. Muchas gracias, Nora, por invitarme. Gracias por estar, gracias por aparte ¿cómo se llama? En Día de Asueto, y ya sé que vas llegando de tu viaje y siempre que llegamos de viaje hay mucha cosa que hacer, entonces te lo agradecemos mucho, estamos bien contentos. No, feliz. Los días de asueto a mí no me afectan mucho, ¿eh? La vida sigue igual. La vida es igual, bueno, entonces muy bien tú, ganando en la vida. Y más si es el 21 de marzo, Día de la Primavera, no nos acordemos de Benito Juárez. Ya sé. Qué Oye, rebelde. Sofía, Eh, bueno, pues muchas gracias te digo, por hoy y aparte mañana, que vas a decir, no manches, eso me hubieran escogido un día, ¿no? Pero te vamos a ver doble. Entonces, muy contentos los de Monterrey. Los que son de fuera ya nos estaban haciendo un poco de cara, Sofía, pero los de Monterrey estamos muy emocionados. Sí, yo también. Qué padre que nos vamos a ver mañana. Sí. Oye, Sofía, ¿qué te parece si tomamos primero la foto para los que se tengan que ir temprano o ponerse a hacer de cenar o así? Y luego ya empezamos a platicar. ¿Te Órale. late? Sí. Moni, tú Voy, nos voy. dices. Sí, Sí. Moni la va a tomar, oigan. A ver, yo saldré sin libro porque o tomo la foto o salgo. A ver, son varias páginas, así que aguántense. Janet, ¿ya está bien tu libro? Ya está, ahí está. Una, dos. A ver, va otra. Fíjense que hay varias pantallas. Permítanme un segundo. Ahí va. Una, dos. Una más. Una, dos. Perfecto. Gracias, Mónica linda. Sofía, pues bueno, aparte, ¿sabes qué? Tú fuiste hace casi 3 años nuestro primer libro y nuestro primer Zoom. Entonces es como de aniversario este Zoom. Sí, qué bueno, qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? Este, la pesadilla que fue la pandemia, de repente el tiempo se hace acordeón y parece que fue ayer que nos vimos, Sí, pero de verdad. ha sido mucho tu proyecto y me da muchísimo gusto. Qué padre, ¿verdad? Que aquí seguimos. Pensé que iba a ser solo unos meses y mira, 3 años después. No, y que dure y que dure. Muchas gracias. Eres, así como puso Carmen, eres como nuestra madrina del club de lectura. Ustedes sí digan que soy su madrina, nada más no me pidan regalo. Más que volver de vez en cuando, eso sí. Va. Pues bueno, esa primera vez discutimos el de Peregrinos, que es de los libros favoritos de algunas de aquí. A mí Ay, me gustó mucho ese libro, pero El Murmullo sigue siendo de mis libros favoritos de la vida, Sofía. ay, qué bueno. No sabes Bueno, qué gusto me da. y Gracias. aparte está como resurgiendo el libro, ¿no? Porque te estoy viendo llevarlo por todas partes, traducirlo por todas partes. A ver, cuéntanos. Fíjate que va a cumplir 8 años el libro y nunca ha dejado de tener un buen ritmo, porque siempre he encontrado lectores. Fíjate que tengo esa fortuna de que
algo les habla a los lectores y entonces los lectores, y sobre todo los libroclubes, haz de cuenta que por eso a mí me encantan, porque los libroclubes comparten mucho para adentro, pero también comparten mucho para afuera. O sea, leen un libro, pero luego hablan de los libros que les gustan mucho. Y yo he tenido esa fortuna de tener este contacto muy estrecho con los libroclubes desde antes de la pandemia, pero luego la pandemia, además, los libroclubes se han multiplicado. Y luego, además, también un poco antes de la pandemia, pues estrenamos la primera traducción de El murmullo de las abejas, que fue en inglés, y se hizo algo muy grande también en inglés y se ha hecho muy grande en alemán y en diversos idiomas que son un poco más chicos, me refiero en población que lo habla y así, pero va muy bien. Entonces me emociona mucho que esta historia que es aquí como, parece ser como muy local, Muy local. de Monterrey, en particular esta historia, porque cuando la primera vez que fui a la editorial y que me dijeron, ni sueñes porque tu historia es muy local, muy regional, y no sabemos si le va a gustar a México, olvídate de traducción. No sé, por ahí. Espérame, Sofía, espérame, porque le piqué sin querer a mute porque si oía a una persona y te piqué mute a ti sin querer. Se lo tienes que quitar Okay, tú. ya. Perdóname, a media plática. Bueno, ¿en qué me quedé? En pura maravilla, ¿no? En lo de la editorial. La editorial me dijo, ni sueñes, porque es tan regional tu historia, que no sabemos si le va a gustar a México. Yo les dije, fíjense que yo creo que no hay novela que no sea regional, porque no podemos entender eso, ¿no? O sea, 100 años de soledad, Los Miserables, La Guerra y la Paz, La chica del dragón tatuado, el que se nos ocurra, es regional. Claro. Y sin embargo, los lectores estamos listos para el viaje, ¿no? Y les dije eso, la literatura es un viaje. Si yo me voy a Rusia a leer puras novelas que me dan frío, ¿por qué no van a querer venir aquí a Linares a leer rusos, no? Y eso es lo que ha pasado, que esta novela está en ruso y está en lituano y en bueno, en idiomas que ni siquiera sabía yo que tenían sus sutiles diferencias, como el serbio y el croata y bueno, diversos así, pequeños países que tienen sus propios idiomas y está en todos lados. Entonces, esto, pues se ha detonado muchísimo más trabajo, pero pues mundialmente, pero también muchísimo en los países de habla hispana. Entonces, creo que lo que ha sucedido, no todo lo de la pandemia fue malo, ¿no? Y si debemos de conservar algo y seguirlo enriqueciendo, me parece que es lo que sucedió alrededor de la lectura. Y estos Zooms, que ya se hacen más comunes, ¿no? Y entonces, pues a mí esto me ha enriquecido muchísimo también y me anima muchísimo a seguir creciendo con estas novelas que ya están y espero algún día terminar mi cuarta novela. Justo eso era de las últimas preguntas, Sofía. Ya, sí. Por favor, necesitamos uno más. Ya lo sé, yo también, pero pues no nada más es la pandemia, sino también en mi vida ha habido cosas muy, muy duras, que me han impedido tener el corazón absolutamente invertido en lo que estoy escribiendo, pero espero resolver lo más que pueda ya pronto, porque a mí me gusta escribir con el corazón, absolutamente invertido en lo que estoy haciendo. Entonces, esto ha sido un poco de impedimento, o sea, las cosas no planeadas de la vida, las cosas dolorosas un poco y entonces sí traigo así como el corazón partido. Sí, no, hasta que te puedas concentrar, claro, primero lo primero, Sí. ¿no? Uh-huh. Oye, pero aparte, de verdad, qué orgullo que se haya
y es traducido a tantos idiomas. Bueno, y aparte hay unas portadas espectaculares. O sea, he estado viendo portadas alrededor del mundo y hay portadas hermosas. Entonces debe de ser increíble ver tu libro. O sea, si para nosotras, las regias, es como un orgullo de, ay, Sofía es de Monterrey. Ahora imagínate, para ti, para tu familia debe ser muy espectacular sentir eso, ¿no? Que te están traduciendo a otro idioma, que te están reimprimiendo otra vez, que te están llevando de gira para presentar el libro 8 años después, ¿no? Sí, sí, fíjate que ha sido algo bien bonito y esto de las portadas es como a ver con qué sorpresa me van a salir, ¿no? Como de descubrir el libro a través de la mirada de alguien más. Hay algunas que repiten, alguna que les gustó, por ejemplo, una muy repetida es la española. Está en alemán y está en otros idiomas, pero la eslovaca es particularmente hermoso. Hay varias, Oye, me gustan mucho, pero la eslovaca a mí me enternece muchísimo. ay, Sofía, al rato nos mandas una foto para verla. No, ¿qué te parece si mañana llevo una copia y la rifamos ahí Uy, que nadie habla eslovaco, pero, no pero importa. como de colección llevo un ejemplar de Eslovaquia. Qué padre sorpresa, me gusta. Oye, ¿y cuál es tu favorita? De las portadas. Bueno, a mí sigue siendo la mexicana, me encanta. Esta. Sí, 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 es realmente la visión de ir siguiendo a un niño en su aventura y no nada más a ver a dónde va a ir, a dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces la portada esta me ocasiona esa incógnita, ese misterio y me gusta mucho, pero además tiene lo suyo de algo de artístico también, con el panal de abejas y todo, y el realzado de la portada original, que es muy bonito tocar también, ¿no? Se me hace que también va mucho con el espíritu de la novela, que es sensorial, y nada más decían que le faltaba, ¿cómo le llaman a eso de rasca y huele? Rascahuele, claro, de las calcamonías que teníamos. Eso decían en la editorial, que si hubieran podido lo hubieran hecho. Le faltaba eso nada más. Sí, sí, nada más le faltó eso, porque sí, sí está bien padre. Justo cuando lo empecé a leer otra vez, ¿sabes? Lo empecé a leer la primera vez en septiembre de 2015. O sea, O justo sea, acababa de salir. de estreno. Y lo volví a leer ahorita. O sea, yo siempre me quedé con la sensación, mira tu termo, qué bonito. Y ya vi tus aretes también, Sofía. Mis aretes también. Los vi ahorita mientras hablabas. Qué Oye, padre. es que fíjate que qué hermoso ha sucedido también que alrededor cuando se publica El Murmullo, hay este movimiento alrededor de las abejas, ¿no? Y entonces ahorita las abejas están por todos lados y va gente y se encuentra este termo y me lo regala. Qué padre. Qué padre que estés en la mente así de mucha gente todo el tiempo. Y, ¿sabes qué Así. me pasó? Me pasó a mí y que lo discutimos cuando discutimos este libro. Yo tengo muy mala memoria. Entonces, no me acordaba muy bien de la historia, solo me acordaba de la sensación y que me había encantado. Obviamente Simonopio, pues personaje favorito, ya sabes, de todo el mundo. Pero esta segunda vez que lo leí, ya más señora, ya más con hijos más grandes, Beatriz fue un personaje, y ahorita Laura por ahí, ahorita a ver si levanta la mano, porque Laura también fue como, es que el personaje de Beatriz es espectacular. Y de verdad, yo la primera vez que lo leí, pues no me hizo clic en nada, y te digo que ahorita ya más señora, evidentemente sí, todos, es que tienes personajes bien bonitos, o sea, Francisco Grande, pues es como un señor muy adelantado a su época también, ¿no? Porque no eran así los hombres hace 100 años. Entonces, ¿cómo los creaste? ¿Tienes un personaje favorito? ¿Cómo creas los personajes? ¿Cómo creas la historia? Todo. Cuéntanos. Mira, a mí me gusta sentir mis personajes.
y entonces se van creciendo los personajes, porque los voy sintiendo. Les platicaba que escribo así con el corazón y con la tripa, y, o sea, de verdad. Y si no puedo ejercer este superpoder que he ganado en mi afán lector, como todos los lectores que conseguimos este superpoder de convertirnos en alguien más, si no lo puedo ejercer como escritora, pues, pues desperdicio muchísimo, ¿no? Entonces me convierto en cada uno de los personajes, me gustan mucho hasta los que me incomodan. O sea, si están ahí es porque me fascinó meterme dentro de ellos, inclusive en Espiricueta, ¿no? O sea, Espiricueta. es muy incómodo, no lo invitaría a cenar. Sin embargo, para mí es fascinante, es un personaje fascinante que me ayuda a, a completar, eh, a entender más la otredad, ¿sí? Exacto. Algo que yo nunca voy a hacer, que esto es lo que hacemos los lectores, es, nos metemos, nos convertimos en alguien más y comprendemos la otredad. Y entonces, ¿cómo creo los personajes? Por ejemplo, entre Beatriz y Francisco, lo que yo quise crear es una pareja. Eso es lo que yo quería crear, porque yo no quería que esta novela fuera de hombres fuertes, de la revolución. Los hombres que hicieron México y los hombres, los padres de la patria, así nos han contado la historia, ¿sí? Y aquí mismo en Monterrey, esta ciudad de hombres de acero y de hombres, de todo lo que se te puede ocurrir alrededor Claro. del hombre y el hombre, y dices, ay, caray, entonces cómo llega la siguiente generación? ¿De manera espontánea o qué? O sea, ¿dónde queda la mujer? Y entonces lo que es Francisco es, y Beatriz, yo los concibo como muy de su época, pero los concibo como gente real, todos venimos de gente así. Me gusta pensar, perdón, ahí va, me gusta pensar que en mi pasado, en mi cadena, en mis eslabones ancestrales, hay gente así, que fue tan fuerte, hombre y mujer, que lograron la historia y la evolución de Monterrey, ¿no? Y me gusta pensar que de ahí venimos, no nada más de hombres fuertes y de hombres valientes y de, oye, ¿y la mujer qué? ¿No? Y entonces Francisco junto con Beatriz, los dos tienen sus momentos de flaqueza, los dos Esto, que son bien reales. así es la vida, ¿no? Me parece a mí que podemos reconocer cuando una pareja funciona es porque es pareja, ¿no? Y ahí lo que le sucede a Francisco, y parece muy moderno, es que vemos que se apoya simplemente en su pareja. A veces, cuando necesita. Cada quien tiene su rol, que aceptan, cada quien tiene su rol, pero saben que están el uno para el otro y que cada quien va a hacer lo necesario, ¿no? Y que cada quien es fuerte. No nada más porque uno sale y se asolea todo el día en la tierra y en la labor o lo que sea, y la otra se queda en casa, eh, no la disminuye, ¿no? Y lo que sucede aquí es que hablar de Francisco es después hablar de Beatriz. ¿Qué sucede, Beatriz? Beatriz es la mujer, es mi manera de rebelarme contra cómo se cuenta la historia. ¿Sí? Porque la historia se cuenta desde los hombres fuertes y no sé cuánta cosa y los héroes de la patria y que, bueno, los fundadores de todo y los conquistadores de todo y lo que tú quieras y dices, pues todos esos conquistadores y fundadores llegaron solos. Pues no, ¿verdad? Y entonces resulta, mira, sí había mujeres, pero ¿dónde están en la historia? No están contadas en la historia, son las mujeres borradas. Y entonces aquí lo que yo dije es, yo no puedo hacer en esta historia una protagonista mujer, no es una mujer la que es protagonista, o sea, estrictamente hablando, pero sin embargo yo creo que van a encontrar en todas mis novelas que el protagonismo es muy Sutil.
Sí, porque nadie puede contar su historia como en una burbuja. Todo el mundo necesita contar su historia en torno a otros, ¿no? Y Claro. entonces aquí no se puede contar la historia de este lugar sin la historia de la mujer. No se puede contar la historia de este niño después hecho viejo sin la historia de la madre. No se puede contar la historia de Simonopio sin Beatriz, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente no se puede contar la historia sin la mujer. Y entonces vamos acabando con esa tendencia y yo esta novela toda es con una intención muy Contreras. La revolución está contada desde ahorita hablamos de eso, desde el punto de vista del noreste, que es una forma muy Contreras de contarla, pero no nada más esa, es también contar a la mujer y contar a la infancia y contar una guerra sin romantizarla y contar una mujer, además, porque luego está Lupita, que es otra mujer, es la mujer idealizada porque se deja violentar. Esa mujer, vamos a quitarle ese romance que hay con esa mujer y con ese hombre que no se deja decir que no, no. Hay muchas cosas aquí que van en contra de todo lo que nos han contado a los mexicanos. Y empezando por Beatriz, es esa mujer que dice que vamos a ver que no puede ser borrada porque sí, se dedica a su rol de mujer, al rol que le toca, es una mujer de su época, con sus enaguas y todo, pero la historia no la mira, ok, ya sabemos, pero al final, sin que la historia la mire, es la que recoge los pedazos de un país roto. Todo. Y eso es lo que la historia no mira tampoco, ¿no? Al final, ¿quién queda como soporte de todo esto, como migrante, como todo? Y entonces es este intento por plantear a esta mujer y poner esta pieza sobre la mesa. Pero bueno, Francisco, pues sí, me gusta mucho, ya ven, sentir a mis personajes, ya sean niños y viejitos y todo sin miedo, ¿no? Y buenos y malos y todo, sin miedo. Y reales, Sofía, porque lo que hace que te conectes con los personajes es eso, o sea, que los pones, o sea, Francisco dudaba de qué hacer, qué voy a hacer cuando lleguen y tengo que proteger a las mujeres de aquí. Y ella dudaba también de, ¿lo apoyo o no lo apoyo? Entonces, eso es lo que los hace súper reales. A mí lo que me encantó, te digo, esta segunda vez de Beatriz es los momentos de su diálogo interno súper chistosos, o sea, cuando decías de cuenta tipo, ya por favor que se calle a su hija, ya por favor que se calle y ya por favor que se regrese a su casa y ya me tiene harta, por supuesto, como que nunca piensas que las mamás piensan eso y claro que lo pensamos todo el tiempo de ya, por Dios santo. Entonces, aparte de muy real, muy identificable, ¿no? Y tocas aparte un millón de temas, o sea, así como dices, tocas el tema de la revolución, el tema de la mujer, el tema del machismo, el tema de la violencia, el tema de gente diferente, o sea, tomas así un sinfín de temas que de verdad era como, o sea, que en qué nos detenemos a discutir. Hay un chorro de preguntas que discutimos en las dos sesiones, porque tienes así un abanico de temas en un libro que no es chiquito, pero tampoco es una Biblia. Entonces, ¿fue adrede? ¿No fue adrede? ¿Cómo es tu proceso? O sea, dices, voy a hablar de la mujer, voy a hablar de la violencia, voy a hablar de la familia. ¿Cómo le haces? Pues originalmente quería hablar de la memoria. Eso es con lo que empecé. Voy a hablar de la memoria y la desmemoria, ¿no? Y de ahí surge esta idea de contar a un narrador que parecen dos, en primera persona y en tercera persona, el consciente y el subconsciente de Francisco ya viejo, que después cuando por fin se da cuenta de que lo recuerda todo, tiene este choque, gran choque consigo mismo, ¿no? Y decir,
mira, te va a doler, pero pues tienes que recordar y ya, Francisco, órale, ¿verdad? Entonces, primero fue la memoria, porque precisamente también quería yo romper con eso, sacudir. Tenemos un gran problema en México de amnesia colectiva y selectiva, pero en Monterrey en particular también. Y luego quería plantear la revolución, esta historia tan contada en México, yo creo que es la historia más contada de México, y plantearla desde el punto de vista del noreste, que el noreste nunca está en los libros de historia, es en particular Monterrey, ¿no? Está borrado también, como las mujeres. Y entonces yo quería decir, ya me niego a seguir en un país que no me mira. No me mira porque soy mujer, pero tampoco me mira porque soy de Monterrey. No me cuenta. Y cuando no me cuenta, pues no cuento, ¿no? Claro. Y eso es lo que le pasa a las mujeres también. Como no las cuentan, no cuentan y es bien fácil matarlas, ¿no? Pero bueno, lo que sucede aquí es que dije, yo no puedo cambiar los sucesos históricos, pero puedo contar otra verdad, porque México se cuenta desde nada más una sola verdad, una sola pequeña geografía, un solo género, una sola bueno, un solo malo, sí, como un cuento para niños, ¿no? Y yo digo, vamos a sacudir eso y vamos a aceptar que México es un país muy grande en muchos sentidos, que México es un país muy diverso y no va a suceder nada más que enriquecernos cuando aceptemos esta diversidad. Hay una diversidad, inclusive una diversidad de orígenes históricos, ¿no? La conquista de México no sucedió acá en Monterrey, para nada. Sucedió otra cosa muy distinta. Y la evolución para 1910 de dos evoluciones históricas, pues dan diversas verdades que coexisten a un mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esta verdad del sur, y digo que el sur es muy grande, ¿no? Esta verdad del sur, la verdad del sur de México, la verdad de las haciendas, estas gigantescas, casi desde la conquista hasta 1910, con la subyugación, las tiendas de raya y todo lo que le sucedió a Espiricueta. Todo eso es verdad, pero no es una verdad absoluta. Hay otras verdades. Y entonces yo quería contar esta verdad. Entonces hay estos temas que van y luego dentro de eso me voy encontrando a Simonopio y su otredad, y me voy encontrando a las mujeres y su también necesidad de contar su historia para que México las cuente y las sienta, ¿no? Y que nombre ya por fin a la mujer violentada. Y luego, ¿qué más? Luego las abejas me llevan, además de como a querer escribir como una mitología, pero me llevan también a escribir una novela casi como un grito de llamado a la conservación, ¿no? Y entonces creo que esta novela sí tiene muchos temas Mucho. muy lindos, desde es un homenaje a la ancianidad, pero también es un homenaje a la infancia, porque tampoco se cuentan esos en la historia, ¿no? La historia te cuenta qué héroe hizo y qué héroe hizo el otro, pero no cuenta nunca cuántos niños murieron en el camino y cuántos niños se quedaron huérfanos y qué se sintió. Claro. Y entonces creo que aquí esto es lo que ha sucedido, que ha encontrado caminos a la imaginación y a los corazones de diversos, toda esta gama de lectores, porque habla de diversos temas, pero al mismo tiempo no son temas que yo esté inventando y que no combinen bien. Creo que son temas de la vida. Claro.
todos, o sea, todos en la vida, todo sucede, así como también en la novela sucede la tragedia, pero también la risa, ¿no? Y entonces, lo que yo quería era alejarme del aspecto histórico tradicional como siempre lo hemos conocido y más bien plantearlo desde el aspecto humano, o sea, es decir, ¿qué se siente el momento histórico? Y entonces cuando lo ves así dices, pero al mismo tiempo suceden muchas cosas, mientras no sé qué Claro. hay por ahí, por aquí quiere haber un baile, ¿no? Y se enferma la gente de gripe, y resulta que al mismo tiempo hay guerras en otras partes del mundo. Y entonces yo también quería decir, mira, México está conectado desde siempre, ¿no? No es desde los que empezaron los globalifóbicos a decir que México se está conectando. Si no nos damos cuenta que un bicho nos conectó en 1918, y que estamos conectados con el mundo, pues bueno, hasta las guerras, ¿no? Entonces todo esto, pero en serio que creo que todos estos temas es que son temas humanos y que se dan en el plazo de una vida normal de gente que no sale en los libros de historia. Y entonces también esto era importante para mí, mostrar gente como nosotros. Gente como nosotros. En esta novela no hay un héroe que vaya y dispare desde lo alto, o sea, no hay eso, simplemente hay vida y muerte. Pero qué padre esa manera de visibilizar. Fíjate que yo no lo había visto desde ese punto de vista, y eso que lo discutimos hasta el cansancio, Sofía. Pero eso, o sea, eso que estás diciendo de visibilizar, pues sí, nadie piensa en qué pasó con los abuelitos, quién los cuidaba cuando había o sea, cuando pasaba una guerra, o qué pasó con los abuelitos que, no sé, la pandemia, que también creo que aparte, o sea, volvió como a ser muy actual tu libro, digo, a pesar de que no tiene tanto, pero ser muy actual, porque leíamos lo de la pandemia. Yo la primera vez que lo leí, te lo juro, que ni siquiera me acordaba, de verdad, o sea, no me acordaba que existía una pandemia, no me acordaba que pasaba nada de eso, y ahorita lo leí y yo, no manches, pero ya sabiendo lo que es, lo vives de manera bien diferente, que hasta decíamos, ay, pobres ilusos con sus 3 meses encerrados, van a estar encerrados años. Entonces, Bueno, es también que haz de cuenta que lo escribí. ya no quise cubrir en la novela las buenas olas que hubo, ¿no? Yo me pude dar el lujo de decir, fueron 3 meses, pero bueno, sí hubo olas, claro que hubo, ya, nada más que dije, ya, vamos a otra cosa. Suficiente. Oye, pero está bien fuerte o sea, esa partecita que, digo, en realidad no es tampoco tan extenso, pero esa parte en donde platicas, porque quiero, o sea, lo que voy es que quiero preguntarte si es real, que platicas que los dejaban en la calle como, pues ya se va a morir, pues que se los lleven. ¿Es cierto todo eso? Mira, sí, lo que sucede es que también sucedió en esta ocasión. Estamos más modernos, pero sucedió en Ecuador, así sacó gente a sus muertos a la calle. Y lo que sucede ahora es que en estos hospitales gigantescos en los que se quedaron sin camas y murió gente que no sabemos ni siquiera cómo, ¿verdad? O sea, el colapso del sistema médico, el colapso del sistema de mortuorio, ha sucedido en el 2020, en el 1918, y si te vas para atrás, es que es exactamente la misma historia, la misma historia. Y entonces sí, cuando se muere más gente de la que se puede, pues Manejar. manejar, pues terminan los muertos en las calles. Y esta es la misma historia hasta la Edad Media, hasta antes, cuando tenemos que pensar que siempre la gente se ha sentido moderna y siempre ha tenido razón la gente, siempre han sido modernos, pero y siempre ha sentido gente cariño por sus hijos o sus madres o lo que sea, pero resulta que cuando sucede esto, se viene una avalancha, es una avalancha de muertos y para afuera, y a quemarlos o a las fosas comunes, Comunales.
exactamente. Entonces, lo que sucede es que la historia no se puede negar, ¿sí? El aprendizaje histórico es cuando se trata de negar y se trata de inventar algo nuevo, lo único que ocasiona es tragedia. Es lo que pasó en el 2020, ¿no? Presidentes, no nada más el nuestro, pero alrededor del mundo, también el vecino, tratando de ignorar el aprendizaje histórico. Y lo único que sucede es que aquí en México tenemos, creo que, 3/4 de millón de muertos. La verdad, no se puede negar la historia. No podemos tener gente que dirige este país que no quiera conocer la historia, porque la historia es la mejor predictora del futuro. Y entonces Wow. no tengo el don de las visiones a futuro, no soy visionaria, no es cierto, no es eso, estudias la historia y puedes ir detectando qué viene para el futuro, ¿no? Conoce la historia y puedes escribir pues esta parte del murmullo de las abejas, casi como lo hubieras vivido en la pandemia del 2020, ¿no? Nada más que yo lo escribí en el 2010, pero quería saber qué se siente. Eso es la diferencia, ok, ya estudié toda la historia de todas las epidemias que me pude haber encontrado, me di cuenta de que todas son iguales, de que los seres humanos siempre han sido iguales, lo único que cambia es el bicho, y entonces siempre va a suceder lo mismo, las teorías de la conspiración. O sea, me encontré la de la aspirina, que me pareció fascinante. No toman aspirina porque los alemanes nos mandan el bicho en la aspirina, ¿no? Me pareció fascinante. Y resulta que, sí, pues ahora no tomen esto y no se vacunen y no La vacuna. más, échense La el vacuna. hombro y bueno, no sé cuánta cosa, ¿no? Siempre somos los mismos los humanos, nunca nos van a curar la humanidad y la vulnerabilidad, no nada más al bicho, sino a los locos que nos cuentan cuentos. Pero lo que sí podríamos es aprender de la historia y no quisieron en esta ocasión. Y bueno, la historia es el cliché más grandote que existe, pero será cliché porque es verdad. La historia sí se repite, la historia, quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y bueno, desperdiciamos en esta ocasión la maravilla que tenemos de comunicación instantánea mundialmente, y la Organización Mundial de la Salud, que unos cuantos años antes, en el 2009 u 2008, no me acuerdo, hizo bien en organizarnos a todo el mundo y los gobernantes en dejarse organizar, pero en esta ocasión no. Tenemos la misma Organización Mundial de la Salud que en el 2008-2009, que tuvimos esta epidemia de H1N1. Ay, claro, también de tapabocas, me acuerdo. Ajá, pero en el 2020, la misma Organización Mundial de la Salud no pudo organizar a los países, porque luego salieron estos loquitos presidentes en muchos países, muchos, que dijeron, yo sé lo que yo voy a hacer, y desoyes la historia y te va muy mal, la verdad. Y la ciencia, la historia y la ciencia. Pero aparte dijiste algo bien importante, o sea, en cada época los humanos nos hemos sentido muy modernos. Está buenísima esa frase porque, o sea, yo de verdad lo veía como, ay, pobrecitos, pues es que era 1910, claro que no tenían, bueno, y claro, en 2200, o sea, en 2100 o cuando sea la siguiente, esperemos que no nos toque, por favor, pero van a decir, ay, estos pobres, claro, lo mismo. Entonces, o sea, de verdad que tienes una visión de las cosas bien padre, Sofía. No lo había pensado de esa manera, pero sí, pues era lo más avanzado que había
y era, o sea, no había más, entonces claro que sentían que sí podían y pues claro que no. Entonces, qué padre manera de verlo. Debe haber sido cuando pasó la pandemia, de haber dicho, bueno, si me hubieran preguntado a mí, yo sí les hubiera dicho que sí iba a venir. Y pues eso sí fue una sensación muy extraña, que una novelista supiera más que el presidente de su país. Y yo decía, no puede ser, o sea, es enero, ¿cuándo nuestro país va a anunciar Hacer que algo. vamos a cuidarnos? Es febrero, ¿cuándo nuestro presidente va a decir algo? Y sale en marzo 17 o no me acuerdo, 19, y sale mordiéndole el cachete a una niña. Disculpen si votaron por él y lo que sea, pero esto fue muy mal hecho de su parte, esto de abrácense, tiene una obsesión con los abrazos, que realmente yo ahí sí ya hasta dije, estamos perdidos en manos de un loco que nos dice que nos atengamos a estampitas, ¿no? Y yo desde principios de febrero, yo ya había comprado mi nueva dotación de mascarilla. Entonces dices, no puede ser que en un país como México resulte más experta una novelista que además el secretario de salud. O sea, bueno, Sofía, pero también... pero fíjate, eres... a lo que va es que el doctor Cantú, en El Murmullo, tiene toda la razón, que milagro hubiera sido que esos arrogantes que te llevan el destino del país en sus manos hubieran hecho caso de los expertos. Es que esto es también, es eterno. O sea, es eterno. Esto sucedió, o sea, en toda la historia ha sucedido siempre, de la arrogancia de los gobernantes, ¿no? La Pero arrogancia. ya no voy a decir. No, si nos ponemos a hablar de ese tema no acabamos, Sofía, porque también platicamos de eso y dijimos, no, bueno, es que también nos tocó una pandemia con el peor presidente que nos pudo haber tocado. O sea, con una persona, no nada más en México, claro, Dani, o sea, no nada más fue aquí, pero bueno, aquí lo vivimos de primera mano y sabemos, pues, hicimos todo lo mal que pudimos, lo hicimos. Y acabo de leer un artículo precisamente que nos están usando como caso de estudio en el mundo para qué no hacer en una pandemia. Entonces, bueno, ahí muy vergonzoso el tema. Sí. Pero bueno. Vergonzoso y doloroso, y perdimos muchísimo porque, vuelvo a lo de la novela, quedan huecos. Perdimos a muchísimos mexicanos que todavía tenían mucho que darnos, ¿no? Entonces, estos porcentajes de cuánto porcentaje de esto, pues si se te muere alguien es el 100%, no es el 15 y no es el no sé qué, es 100%. Y entonces sí hay ahí algo de inhumanidad, algo de poca empatía. Lo contrario de empatía es ecpatía. Y sí, tenemos un México ecpático. Wow, no conocía esa palabra, la voy a apuntar. Apunte y apunte todo lo que estás diciendo. Espérame, porque esa palabra si no se me va. No se usa mucho, porque se usa como siempre en positivo, pero ya dan ganas de empezar a usarla en negativo, ¿eh? Sí, de verdad. Wow, ya la apunté. A ver, déjame ver qué otra cosa tengo aquí para preguntarte y luego ya pasamos a las preguntas de las demás. A ver, bueno, cuéntanos por qué nos dejaste con el alma en un hilo con Nana Reja y Simonopio. Nos moríamos de saber de qué les pasó tantos años que hicieron. Se dedicaron a que continuaran los naranjos acá en la zona citrícola. A eso se dedicaron. Ahí están todavía. Así los imagino yo. Abajo del puente donde no pasa el tiempo, ¿no? Donde sigue la Nana Reja con todo y su mecedora meciéndose, moviendo el tiempo con su mecedora, midiendo el tiempo, asegurándose de que sigan los ciclos
de la vida y esperando a Francisco hasta que estuviera listo para regresar. ¿Qué le sucede? Es que la nana Reja ya no tenía ningún asunto que hacer ahí desde el principio de la novela, si lo vemos de manera fría y realista, pero esta no es una novela ni fría ni realista, es una novela que encontró magia en estos personajes, ¿no? Entre Simonopio, la nana y las abejas. Hay magia. ¿Y por qué? A veces creo que entre más estudia la ciencia, la naturaleza, más mágica pierde. es ser. Y las abejas dentro de eso, o sea, entre más se sabe de las abejas, más mágicas nos deben de parecer. Yo traté de sentirlas porque me sorprendieron que no se quisieron ir a otro lado, que la nana Reja va por el bebé, se trae a las abejas con todo. Ella. La nana Reja decidió muchísimas cosas en esta novela. Ya les digo que yo escribo con el corazón y con la tripa. En la tripa yace el instinto, ¿no? Y entonces yo sigo mucho mi instinto cuando escribo. Y la nana Reja hizo cosas grandiosas como traerse las abejas que yo había puesto ahí para que ayudaran al niño a sobrevivir. Y luego resulta que se quedaron. Y absolutamente, claro que después dije, la nana Reja sabe más que yo. Y la nana Reja le puso simonopio al niño y después hablamos también que es una cuerda esa nana Reja, por haber decidido eso. Y entonces se quedaron las abejas y entre estos tres personajes hacen este triángulo así de creación, ¿no? Y empecé a sentir que surgía casi una mitología, la mitología de la creación norestense, acá en el noreste de México, donde no tuvimos nunca tiempo ni de escuchar los cuentos de los pueblos originarios de aquí, y luego ni siquiera de contarnos estos cuentos de la tierra, ¿no? Porque la supervivencia siempre fue muy dura. Lo primero. Y resulta que, ok, ¿qué tal si esta es la mitología de la creación norestense? Así como tienen el Popol Vuh, tengamos aquí este triángulo, nana y simonopio, la nana Reja como la madre tierra, que da todo para que, la vida subsista, ¿no? Y luego las abejas como precursoras de la vida y Simonopio como su mensajero. Y todos, ¡ay, qué bonito! Todos mudos además, pero con mucho que decir y mucho que hacer. Y entonces al final de la novela no se acabó la magia con ellos, la magia continúa y cada febrero, marzo salen las flores y y ahí están. Diciembre, enero se cultivan las naranjas y ahí están todavía. Y por eso sobrevivió aquí la agricultura en Nuevo León, porque se salvaron porque plantaron esos árboles, ¿no? Gracias a las abejas. Qué bonito, Sofía, qué bonita manera de verla. Y sabes que había muchos ya lo habíamos leído, muchos lo volvimos a leer, y otros tantos, te lo voy a admitir, otros tantos era de, no, a mí ese tema de realismo mágico no lo había querido leer, por eso lo voy a leer, nada más porque lo vamos a discutir, y la mayoría terminó amándolo, Sofía, de verdad, o sea, yo estaba en un café mientras terminaba las últimas hojas, o sea, me dio hasta pena, llorando y llorando, y Antonio, que está por aquí, también me dijo que estaba leyéndolo no sé dónde, y llorando así, pero de moco tendido en así lugares públicos. Entonces es un libro que a lo mejor de primera instancia es como, ay, o sea, si no te gusta el tema del realismo mágico, porque aparte es muy sutil, o sea, no es tan, no sé, no es tan García Márquez, ¿no? Que, o sea, tienes que estar muy inmerso. Les digo que es muy sutil, o sea, si van a empezar con realismo mágico, tu libro es el libro ideal para empezar con eso, y lo haces muy, no sé, muy llegador, muy del corazón, como dices tú. Entonces,
así como lo escribes con el corazón, así se transmite a tus lectores, que somos muy fans de tu manera de escribir. Ay, muchas gracias. Sí, fíjate que esta cita no es mía, y no recuerdo de quién es, que me disculpe el autor, pero así es como cuando la leí pues me habló porque era lo que yo hago cuando escribo, esto que dice de que cuando hay lágrimas en el autor, hay lágrimas en el lector, ¿no? Y digo también, cuando hay risas en el autor, también hay risas, ¿no? Porque se escribe con honestidad, ¿no? Yo creo que la honestidad se transmite a través de las páginas. Y entonces espero que no nada más los haya hecho llorar, espero que también se hayan reído, porque yo también me reí mucho y lloré, sí, también lloré, pero también me reí mucho. En particular ahí al principio con pues lo de la pandemia en varios momentos, pero esto de la pandemia así tan trágico y todo, y yo atacada de la risa, escribiendo sobre Mercedes Garza y sobre su velorio y todo esto así con risa, y luego Lázaro, y sí decía, Sofía, ¿qué va a decir la gente? Que te ríes de tanta tragedia, ¿no? Y dije, pues, hasta me paralicé un poco, pero dije, pues, ¿qué van a decir? Que soy muy mexicana y que Exacto. la risa, así es la vida también, que al lado de llantos muy profundos hay risas muy sueltas, ¿no? Y así es la vida. Así es Entonces, la... sí, este es un libro muy sentido, empezando por quien lo escribió. Sí se nota. Y sí nos hiciste reír, sí nos hiciste llorar, nos hiciste discutir, te digo, muchos temas. A mí me encantó, fíjate, o sea, digo, sí, todo, pero me llamó mucho la atención cómo haciendo personajes tan nobles, con muchos sentimientos, pudieras también escribir la voz de Espiricueta, así, resentido social, resentido con la vida, resentido con el patrón, machista, violento. O sea, cómo en tu cabeza caben personajes tan diferentes y aparte los haces tan creíbles, porque o sea, yo leí Espiricueta y era algo también que discutimos, porque lo leía y decía, pues claro, o sea, sí está mal todo lo que está diciendo, pero lo entiendo, o sea, pues mira que, o sea, sí, te dieron tierra, pues sí, pero primero tienes que ir a jalar de 6 de la mañana a 5 de la tarde y pues luego todavía tienes que llegar a tu casa a trabajar en el tuyo, ¿verdad? O sea, sí, lo haces muy creíble. Entonces, ¿cómo viven dentro de ti tantos personajes, Sofía? Pues me he hecho un clavado realmente a sentir lo que es, y esta decisión de Espiricueta, tenemos que partir desde, otra vez, vuelvo a mi misma queja, no se cuenta a la gente del noreste, no se cuenta nuestra manera de ver las cosas, no se cuenta nuestra historia, nuestra evolución histórica, nuestra realidad, nuestra ideología, nuestra manera de hacer las cosas, abordar el trabajo, no se cuenta. Entonces yo dije, yo quiero poner esta pieza importante del rompecabezas mexicano sobre la mesa. Es una pieza que a alguien incomodó mucho, que la barrió abajo del tapete y está Ahí se perdida. quedó. Pero no tiene nada que ver, al contrario, nos enriquece sacarla, ponerla sobre la mesa y ver esta verdad. Es una verdad esta de la familia Morales, ¿no? Ellos representan a esta verdad en la novela, pero al mismo tiempo dije, pues la historia que se cuenta es la del sur, es la narrativa imperante, es la narrativa que ganó, es la narrativa de los ganadores. Me di cuenta que la narrativa del noreste es una narrativa de perdedores. Y resulta que yo estoy contando aquí, fíjense, y fue un riesgo muy, muy grande, porque dije, voy a tocar a la diosa mexicana Revolución y la voy a sacudir y le voy a quitar los polvos que le ponen siempre para que se vea bonita, ¿no? Y la voy a ver desde otro punto de vista. Voy a contar este punto de vista y
según este punto de vista, la narrativa imperante, según el punto de vista del noreste de los, y de los dueños de la tierra, estos grandes perdedores, el antagonista es el que ganó finalmente la historia. Entonces Espiricueta, en realidad, representa a esta narrativa ganadora, ¿no? A esta narrativa imperante. La historia de Espiricueta la conocemos muy bien, Tierra y Libertad. Pero fíjate, es bien importante pensar que los Morales Cortés son del noreste y que la idea de sufragio efectivo, no reelección, es norestense. Y que Espiricueta es del sur, un sur muy vasto, yo no digo de dónde es, solo digo que es, y que la idea de tierra y libertad es del sur. Lo que sucede es que en México no nos enseñan a preguntarnos estas cosas, ¿no? O sea, nada más te dicen sufragio efectivo, no reelección, tierra y libertad y ganamos todos. Así se nos cuenta la revolución. A ver, espérate, pero si nos ponemos a ver, ¿por qué? ¿Por qué esta idea de sufragio efectivo, no reelección, son puras palabrotas multisilábicas? ¿Por qué esto viene del noreste? ¿Y por qué en el noreste no surgió tierra y libertad? Porque en el noreste no era necesario pensar en algo tan básico como tierra y libertad. Pensar en sufragio efectivo, no reelección, ya es algo mucho más sofisticado. Eso quiere decir, y es verdad, históricamente es verdad, que acá esta cuestión de tierra y libertad no era necesaria en el noreste. En cambio, vas al sur y de ahí surge la idea de tierra y libertad. Primero llega la idea de sufragio efectivo, no reelección, pero imagínate lo que significa esta idea para alguien que recibe palos todos los días en el trabajo. No significan nada esas palabras, nada, sufragio efectivo, no reelección, no las puedo ni pronunciar, pero nos vamos a la guerra. Porque te prenden esa chispa, ¿no? Y luego dices, porque tierra y libertad. Entonces esta guerra además es una guerra muy incomprensible que, discúlpenme, nunca firmamos ninguna paz. Seguimos en todavía, esas lucha, ¿no? En esas luchas. Pero resulta que ¿por qué esto es del sur? Porque en el sur absolutamente tierra y libertad, claro que eran necesarias. Pero yo, fíjate, escribir esta novela y escribir Espiricueta me ayudó muchísimo a entender este México en el que vivimos. Un México que todavía 113 años después no se entiende. Y entonces dices, ese dolor del sur, es que hay que entenderlo, es verdad. Y yo dije, oye, yo no quiero hacerle lo mismo a esta parte del sur, lo mismo que nos han hecho al noreste. Yo no quiero borrar esa narrativa, porque tiene mucho de verdad. Y entonces yo lo que quiero escribir es de dos verdades que coexisten a un mismo tiempo. Van a chocar, sí van a chocar. Porque además también entendí algo muy importante de alguien como Espiricueta. El dolor que él trae encima y dentro y alrededor y que transmite hacia su alrededor, no es nada más propio. Viene de muchas generaciones ese mismo sufrimiento. Y entonces, ¿qué carga alguien así? Carga el peso del mundo. Y claro que siente dolor y siente rencor y siente coraje o lo que sea. Pero además a esa persona, y fíjense qué importante para entender, para ir entendiéndonos, a mí me funcionó, me ha servido mucho, ¿no? Porque desde mi novela Huracán lo que yo peleo mucho es contra este México estereotipado en el que vivimos, ¿no? ¿Y qué estereotipo tiene la gente del sur? Son flojos. ¿Y qué estereotipo tiene la gente del noreste? Es que son unos locos para trabajar, son unos raros, ¿no? Y ahí ya nos definimos completamente y no hicimos nada por entendernos. Pero fíjense, viene Espiricueta
con ese peso enorme, con esa historia ancestral encima. Para alguien así, ¿qué significa la palabra trabajo? Significa subyugación, significa humillación, significa palo, significa esclavitud, aunque en México Esclavitud, eso iba a decir. Exactamente. ¿Qué significa? ¿Le va a dar alegría ir a trabajar todos los días? Pues claro que no, ¿verdad? La palabra trabajo es un yugo. Y además va y trabaja y le debe más al hacendado y termina debiéndole al hacendado la siguiente generación por las tiendas esas de raya. Acá en el noreste nunca existieron las tiendas de raya, nunca existieron esas haciendas gigantescas, nunca hubo más que mucha lucha por sobrevivir con una población muy, muy pequeña. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, unos progresan más que otros, pero todos los que estaban sobrevivieron juntos. 300 años de guerra, que nadie conoce. Y no les voy a contar yo aquí, vayan y averigüen por qué. Investiguen. Pero resulta que para 1910, acá lo que hay son puros primos. Dirán de broma, De pero ahí salen los memes, Sofía, no lo perpetúes. no, esto es histórico, agárrenlo de broma, pero lo que sucede es que la supervivencia acá en el noreste fue muy dura, la población era muy pequeña. En este momento, en esta zona, no había indígenas, ¿sí? Ahorita todavía vas a esta zona y hay campesinos que son más rubios que yo, ¿ok? Entonces, rompamos estereotipos, pero ¿qué significa la palabra trabajo para esta gente del noreste? Significa supervivencia, significa honorabilidad, significa respeto, significa progreso, significa futuro, significa puras cosas buenas, ¿sí? Entonces resulta que se encuentran Espiricueta y Francisco en ese camino terregoso. Se encuentran y explota. Lo primero que le ofrece Francisco a Espiricueta es trabajo. Bueno, primero agua, ¿verdad? Y luego le ofrece trabajo. ¿Y qué sucede? Es que le está ofreciendo lo mejor que puede dar. Y Espiricueta de repente le están ofreciendo lo peor que le pueden ofrecer. O sea, es que una sola palabra puede tener diferentes significados. Y para mí escribir a Espiricueta significó eso, entender muchas cosas. Wow. Que cosas que la rigidez histórica no nos puede contar. Que por eso para esto sirve una novela, ¿no? Y resulta que además Espiricueta, pues no nada más es un personaje histórico, que todo esto es históricamente real, esto que les estoy contando, ¿no? Pero también además es un personaje, porque todo mundo tiene el libre albedrío. A mí me gusta mucho explorar siempre el libre albedrío, que decide cada personaje, y él tiene la libertad de dar un paso hacia enfrente y conocer una nueva forma de vida, y resulta que nunca quiere hacerlo. Decide quedarse aferrado. Y creo que todos conocemos gente así, ¿no? Gente infeliz, y no me importa en qué entorno. Todos tenemos alguna tía, no se haga. Una tía, un tío, un primo o algo, no tiene que ser en esta circunstancia, sino alguien que simplemente no puede ser feliz porque sí, y no puede ser feliz porque no. Y así es lo que pasa. Por si le ofreces, por si no le ofreces, por si quién sabe qué. Hay gente así. Entonces, además, él carga con su propia personalidad. Pero sí, o sea, Espiricueta es un personaje histórico, de verdad,
porque alrededor de este momento histórico en Linares murieron 8 hacendados emboscados, así. Y ese Wow. es, por alguien así, es que mi abuelo tuvo que salir corriendo de Linares porque no lo mataron, porque era de armas tomar. Se defendió y más bien él mató al agrarista, ¿no? Pero así era. Entonces, por ejemplo, escribir Espiricueta significó romper con esta idea del campesino noble, el Exacto. campesino, el pueblo bueno, Trabajador, sí, claro. este, romper con eso aquí en México haz de El cuenta pueblo como bueno y sabio. exactamente, ¿no? Lo ven bien antiguo, es súper moderno, No, precisamente porque no salimos de la misma narrativa, ¿no? Y es robarle al pueblo noble y sabio derecho a ser individuos, individuos que se deciden por el bien o por el mal, ¿no? Porque y resulta que además también es un engaño. Es un engaño porque al contarlos como ganadores de esta historia y al negarse a contar la historia de los perdedores, que son los dueños de la tierra, los terratenientes, pues no se dice cuántos terratenientes murieron, pues mientras estaban cultivando su tierra, ¿no? Y en circunstancias en el noreste, que yo no digo que la reforma agraria no era necesaria, y yo no digo que rescatar a alguien como Anselmo Espiricueta no era necesario. Claro que era necesario, pero creo que es justo ver que el algo otro así lado. no se hubiera entendido acá, porque las circunstancias no eran, y ver el otro lado, simplemente vamos a ver los perdedores. ¿Y qué pasó con los perdedores? Pues los perdedores de esta guerra todavía hoy siguen saliendo, huyendo de los campos hacia las ciudades. Nada más que los perdedores ya cambiaron, ya no son Beatriz, una perdedora en esta novela que se dedica a recoger los pedacitos de lo que le queda y que se lleva a su familia a Monterrey, sino que ahora son los propios campesinos de esta reforma mal lograda que siguen saliendo del campo a la ciudad o del campo a Estados Unidos. Este es el momento en que se detona el éxodo del campo a la ciudad aquí en México, o del campo Wow. a Estados Unidos, ¿no? Y creo que también hay que hablarlo, hay que romperle un poquito la brillanteza a la reforma agraria. ¿Y por qué cuando en el 2017, que se cumplieron 100 años que se escribió en la Constitución de 1917, no se hizo y no se hace en este país ningún análisis de nada, ¿no? ¿Qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal? ¿Qué se hubiera podido haber hecho mejor? No, reformitis, ¿no? Así nada más por ser popular, las reformitis que no duran ni 5 años bien, y todos sabemos que en el campo la tierra pues la desmenuzaron pues no duró esa tierra ni para la segunda generación, ¿no? Cuando todos bueno, esa es otra cosa, pero ese es Espiricueta y para mí fue muy importante entenderlo, para entender México, porque yo también vivo en Monterrey, en una región que este país no mira, y eso trae, es un problema de ambos lados, ¿no? Tener un país que no se contempla completo, pues es un país incompleto y no puede marchar bien, desperdicia muchísimo, no aprende de lo bien que se ha sabido hacer acá en el noreste, ¿no? Hay algo que el noreste puede Está haciendo contar, bien. pero al mismo tiempo, estar en un país que no te mira también implica una eh, facilidad para desconectarte. Decir, mira, lo que pasa en el país no me afecta.
y lo que sucede aquí, pues sucedió siempre en otro lado, entonces no sucede aquí. Entonces ayuda bastante a la amnesia selectiva y colectiva. Y bastante también no comprender que, por ejemplo, aquí en Monterrey, en 1910, Monterrey y toda la zona del noreste, se tenía mucho mejores prácticas laborales que en Europa o Estados Unidos, ¿eh? Y esto es una realidad histórica. En Europa en este momento huían todos los campesinos de Europa hacia América, hacia Estados Unidos, y luego llegaban a Estados Unidos y no eran más que carne de cañón para las fábricas que los explotaban horriblemente sin ningún derecho de nada. Y aquí, así como cuento lo que sufrió Spiricueta, también quiero decirles que también es histórico todo lo que vemos que esta familia hace por su gente. Esto de, hay una cultura aquí de la solidaridad porque se sobrevivió con solidaridad. Es una parte de la identidad. No es porque sean, ay, son los buenos, no. Es que históricamente, porque lo exploré muy bien, lo leí mucho, esto de crear las escuelas. Si vas a poner escuelas para tus hijos, pones escuela para tus trabajadores, hijos de trabajadores. Y la cervecería, por ejemplo, para 1906 tenía todo un manifiesto de que los obreros les iban a poner hospitales y, o sea, la verdad es algo que sucede aquí, pero que México no ha sabido adoptar, aprender. Entonces, he ahí choque entre dos Méxicos, dos verdades. No por ni una más válida que la otra, ni minimizar, claro, ¿no? Y que solo me llevaron a comprender mucho más un México que yo no conocía y que para mí entonces es la otredad. Y esa es la maravilla que podemos hacer en una novela, ¿no? Precisamente es ir a vivir vidas que no nos tocan, pero nos conciernen. Sofía, estoy anonadada con tu explicación, de verdad. O sea, está impresionante todo lo que trae de trasfondo un personaje, todo lo que nos estás platicando. Y si los intelectuales del país, así como tú, que ven más allá, de verdad el gobierno los pudiera voltear a ver, otra cosa sería este país. Qué impresión. Pues ahí mejor no digo. Luego lo platicamos. Pero qué padre explicación, Sofía, de verdad. O sea, pensé que me ibas a decir algo como, bueno, pues soy novelista, tengo buena imaginación. No, fue una explicación espectacular todo lo que nos dijiste. Qué cantidad de investigación tuviste que hacer para pues, ver ambos lados. Y qué padre que nos lo cuentas aparte. Muchas gracias. Oigan, si quieren, vayan levantando sus manitas si alguien quiere preguntar o decir algo. Y ahí vamos, los voy nombrando. Toño. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Toño, diles que tú fuiste uno de los que lloró igual en un lugar público como yo. Oye, sí, no, qué oso, o sea, y aparte sí, un chorro de gente hacia la de mí, pero bueno, digo, no es la primera vez que me pasa, no creo que sea la última, pero sí, no, con esas últimas páginas, y luego le contaba a mi novia, a mi mamá, y volví a llorar, pero no, muy bonito libro, Sofía. Muchas gracias. No, primero que nada, muchas gracias aquí por este espacio, a ver si nos da otra perspectiva, escuchar ahorita tu explicación, ahorita está don Anselmo, muy interesante. Y mi pregunta iba relacionada un poco a este personaje, porque sí, se me hacía un personaje muy complejo, que no era tan fácil simplificarlo, que era tal vez malo, sino simplemente pues todas las circunstancias que había, los pensamientos. Obviamente el cómo actuó pues no es justificable y el desenlace se me hizo correcto,
pero lo que sí no terminé de entender es por qué su hijo tuvo el mismo desenlace. Siento que él, pues, vaya, pues lo único malo fue que era hijo de Anselmo y él no sabía que iban a matar a Francisco y también le tenían matado a las abejas. O sea, a mí se me hubiera hecho mejor que hubiera tenido una segunda oportunidad como lo tuvo Francisco hijo, ¿no? Que se pudo ir, pudo rehacer su vida. O sea, ¿por qué el hijo de Anselmo no tuvo esa oportunidad? Porque a veces la vida no funciona así. Y si viene un enjambre de abejas, no andan preguntando ni dando oportunidades, simplemente se fueron tras lo que encontraron, ¿no? Pero sí, es que a veces esta cuestión de que los hijos no deben de pagar la de los padres y así, no es cierto. Aquí es una situación de la obra de un padre llevándose de encuentro a la siguiente generación, porque sí sucede así. Es que soy bien curiosa porque sí escribo de manera, o sea, uso mucho la imaginación, pero al mismo tiempo no puedo olvidarme de cómo es el ser humano. O sea, de verdad, y creo que por eso resuenan tanto los personajes, es porque tienen esta evolución y o algunos otros que no tienen evolución, es que en realidad en la vida no vamos los seres humanos, muchos, unos sí nos proponemos evolucionar, crecer, no sé qué, pero en las novelas estamos acostumbrados a estos personajes que evolucionan, que al rato conquistan esto, lo otro, lo que sea. Y yo comprendo que a veces tengo que escribir personajes que no evolucionan y que se convierten en parte de, este es uno en huracán, hay otro que en realidad se convierten en tormenta para su entorno, ¿no? Y lo afectan. Y creo que es algo súper realista. Dentro de una novela muy, muy imaginativa, esto es algo súper realista, cómo las acciones de un padre se llevan de encuentro a sus propios hijos. No, pues está fuerte verlo de esa manera, pero pues como dices, puede ser pues realista, ¿verdad? O sea, realmente en la vida real puede suceder así. No, muchas gracias, ya. Creo que Y luego el pecado del espectador también, ¿no? Discutamos eso. El pecado del sí, espectador, sí, que no vio que estaba debe sucediendo. decir que no, ¿verdad? Sí, fue lo que pensé, o sea, dije, bueno, pues tal vez él pudo haber hecho algo para parar al papá, ¿verdad? Pero, pues bueno, muchas gracias, Fia. Gracias a ti, muy interesante pregunta que nunca me habían hecho. Wow, qué padre. Y sabes qué, fue lo primero que me dijo cuando me escribió de, yo también lloré un chorro, pero ¿por qué al hijo? Lo traía dándole vueltas el Toño, ¿verdad, Toño? Gracias, Toño. Dani, perdón. Hola, Dani. Hola, ¿cómo están? Sofía, yo te quería preguntar, para escribir una novela, ¿qué tanto o sea, investigas? O sea, como la parte del sur, la parte de Linares, los hacendados, o sea, ¿cuánto es como el trabajo atrás para empezar a comenzar a escribir? Mira, es mucho. Ya van 3 novelas, 2 en particular muy, muy investigadas, pero al mismo tiempo no dejo que la investigación se haga novela. ¿Sí? Para mí, a mí me importa mucho más la imaginación y por eso aquí también hay esta carta al final, que vieron ustedes, notas de autor al final, en realidad es una carta que me escribí porque me tuve que decir, no soy historiadora, soy novelista. Y entonces eso me dio licencia artística, me acordaba cada rato de, ya me la di, ¿no? Porque yo aprendí a hacer esto. No, El Murmullo no es mi primera novela, pero es la primera más histórica. Y aprendí a hacer esto aquí, esta libertad, aprendí a aferrarme a ella.
Y entonces, por eso creo que dejo la rigidez de muchas novelas históricas que leemos, que siguen siendo pues, un libro de alguna lección histórica, ¿no? Y entonces se sienten menos los personajes o lo que sea. Entonces lo que yo hago es investigar mientras voy escribiendo. No me gustaría investigar todo lo que creo que debo de investigar y luego empezar a escribir, porque se me haría algo muy rígido. Entonces yo, por ejemplo, voy escribiendo, así como ustedes leyeron, yo así fui escribiendo, página por página, y me fui preguntando, me iba encantando cómo la imaginación me llevaba a cierto punto donde surgía una pregunta que tenía que responder en la investigación, que al encontrar la respuesta me detonaba de nuevo la imaginación, y entonces de esta manera se hizo una investigación también muy curiosa, ¿qué te voy a decir? Como creo que un historiador me diría, ay, ¿no tuviste la disciplina académica? Pues no soy académica. ¿Qué tiene? Y no la quiero. Quiero encontrarme mientras estoy investigando sobre la influenza española, encontrarme este detallito de la aspirina. Bayer y meterla a la novela con toda libertad, ¿no? Y entonces estos detalles creo que le dan mucho más vida a la novela. Creo que un historiador diría, ay, pero se fue como cabra pa'l monte, para ver esto y a ver lo otro y hablar de los rusos y hablar de todo esto. Pues sí, ¿y qué, no? Entonces, ¿qué tanto investigué? Yo creo que un historiador te diría, qué barbaridad, no investigó suficiente sobre cuántos pelos tenía la barba Venustiano Carranza. No me interesa, no me interesaba eso, me interesaban muchas otras cosas que un historiador no va a meter dentro de su libro académico, ¿no? Entonces, creo que usé mucho esa rigidez histórica, la aflojé un poquito, la sacudí e hice, creo, además, que la literatura se pusiera al servicio de la historia en este sentido, porque creo, como decía Rudyard Kipling, ese sí me acuerdo quién lo dijo, que si la historia nos la contaran en forma de cuentos, nadie lo olvidaría. Y yo agregaría además que todo se conectaría, ¿no? Entonces creo que si te puedes imaginar cómo hice esto, piensa en una espiral en la que pasaba de la investigación a la escritura, a la pregunta, a la investigación, y así, o sea, y la imaginación se detonaba, ¿no? Entonces, sí, mucha investigación, pero nada rígido. Ok, está increíble, felicidades. A mí, ¿sabes qué me encantó? Que luego en la carta esa del final pusiste que el canasta se inventó hasta no sé cuántos años después, pero que se habían muerto las 4 amigas, y lo discutimos un chorro porque nos dio mucha risa, porque una de aquí me le dijo que ella se juntaba con 4 amigas a jugar, entonces oyó esa historia y dijo, no manches, eso cuenta lo que me pasó a mí. Entonces, todos esos como fun facts chiquitos hacen el libro bien divertido. Entonces, no importa lo de la rigidez histórica, a nadie le importa más que a los académicos, Sofía. Sí, exactamente. Tengo un libro de no ficción, de título El pasado como memoria del futuro, que habla sobre la historia de aquí de la región, en la que pues ya es como un trabajo un poco más académico, pero aún así dije, sigo siendo novelista. Hacer estos saltos, esta interpretación, esta mirada hacia estas personas que fueron reales, pero verlos como personajes y ver
sus motivaciones, que un historiador nunca se va a atrever a hacer eso, pero una novelista se atreve a muchas cosas, así es que... Muy bien. Norma, faltan 2 preguntas, Sofía. ¿Tienes Ok. tiempo? No, sí, no tengo prisa para nada. Gracias. Normita. Gracias, Sofía. Buenas tardes, noches. Muchísimas gracias. Tu libro es una cosa excepcional. Me quedé enamorada de él. Y respecto a él, me gustaría preguntarte, ¿cómo, cómo, cómo creaste o cómo concebiste a Simonopio? El nombre, ¿por qué las abejas lo protegen? ¿Por qué el labio leporino? ¿Por qué es como un... ya nos decías que es como un triángulo con la nana reja y las abejas, pero él en especial, que lleva mucho el liderazgo de la historia, ¿por qué con esas características? Bueno, originalmente yo creía que Francisco Chico era el personaje principal. Y resulta que desde el primer párrafo de la novela en que vemos a Simonopio, me habló tan profundo que dije, yo tengo que explorar esto, hay mucho misterio ahí y quiero saber qué es, pero además tengo que respetar ese misterio. No hay nada más misterioso que el silencio. Las personas que hablamos tanto dejamos de ser misteriosas, ¿no? Y yo dije, este niño está rodeado de tanto misterio, déjame ver cómo puedo ayudarlo a conservarlo, ¿no? Y entonces dije, no, tiene que guardar silencio. ¿Cómo va a guardar silencio? Y luego dije, mira, tiene que ser algo, un personaje que sea divisivo, ¿no? Que de ese personaje surjan grandes odios y que de ese personaje surjan grandes amores. Porque de grandes amores, los grandes amores no ven los defectos. Y entonces, en ese momento yo estaba muy involucrada en el colegio de mis hijos, en esta obra de beneficencia que se llama Operation Smile, Operación Sonrisa. Ayudan a niños de escasos, con labio leporino, de escasos recursos, a recuperar la sonrisa, ¿no? Con operaciones gratuitas. Y entonces se me ocurrió, tan sensibilizada estaba al tema, que se me ocurrió que alguien así, en 1910, podía llegar a ser muy misterioso, podía levantar supersticiones, o ser muy amado, ¿no? Y entonces resulta que empezó por ahí, pero luego dije, mira, ya lo tengo tiradito ahí en la tierra. Y la nana reja ya se levantó por él, pero ¿quién lo cuidó? ¿Quién lo mantuvo calientito durante la noche? Pues las abejas. Y entonces resulta que las abejas, la nana reja se las trajo, no las quiso dejar. Yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer con las abejas? Claro que dije, claro que las abejas tienen que estar, porque esta es una historia de cómo cambia estos campos de la caña de azúcar a los naranjos. Tiene que haber abejas, claro que sí. Pero luego dije, fíjate, Simonopio no habla. ¿Y qué le pasa a la gente que guarda silencio? Pues tiene tiempo de oír más y entonces de oír, escuchar profundamente. ¿Y qué va a escuchar Simonopio? Pues lo que las abejas les dicen. Entonces, no puedo hablar de Simonopio sin las abejas, pero cómo las abejas lo reconocen como uno más del enjambre cuando lo ven ahí tiradillo, ¿no? Abandonado. Lo que pasa es que hay un misterio alrededor de Simonopio, es quién es los padres quién es la madre de Simonopio, ¿no? Ese es un misterio muy humano. Y las abejas nunca tuvieron esa pregunta, y Simonopio nunca tuvo esa pregunta. ¿De quién es Simonopio? Yo creo que ellos siempre supieron de quién era Simonopio, y Francisco Chico al final, ya de viejo,
Simonopio de las abejas de Simonopio. Y entonces lo que sucede es que Simonopio y las abejas juntas hicieron su enjambre. Y me han dicho, es que Simonopio es un personaje así como que es tan entregado y es que todo lo hace y todo, y con esto de que ve y sabe y está conectado, como que, pues sí, porque es abeja. O sea, es que es abeja y las abejas así tienen esa conexión con sus sentidos mucho más allá y mucho más mágicos de lo que la ciencia puede entender, ¿no? Y dar a entender. Y resulta que las abejas ven, con esos ojos que tienen, ven hacia todos lados al mismo tiempo, y también así, hacia todos lados al mismo tiempo, ven más allá del horizonte, hacia adelante y hacia atrás, y eso es ver un poquito al futuro y un poquito al pasado, ¿no? Entonces te da mucho más perspectiva, y así es como enseñan a Simonopio a hacer. Pero lo que sucede es que las abejas le enseñan a Simonopio a ser abeja, también en el sentido de que las abejas viven para su enjambre, mueren por su enjambre o matan por su enjambre, ¿no? Y esa es la función de las abejas, es la comunidad. Y entonces Simonopio es parte de esa comunidad, pero llega a otra comunidad que también ha evolucionado como un enjambre de abejas de cierto modo, porque la solidaridad que hay aquí es ver por el bien, es decir, no dejar a nadie atrás, levantar al que se cayó, esta situación de educar, que se ha vivido aquí desde siempre, y que tienen a las abejas en nuestro escudo del Estado, por laboriosas, pero por solidarias también, por la comunidad, ¿no? Entonces, Simonopio por eso se desarrolla así. Lo que sucede es que la nana reja va y lo recoge y decide que lo tienen que bautizar porque ya lo tienen bien desahuciado, ¿no? Al principio, que bautizar bien rápido, y ella decide que le va a poner el nombre de Simonopio. Y aquí viene una anécdota que me gusta mucho contar, de dónde viene el nombre de Simonopio. Y digo yo que la nana reja, que sabía mucho más que yo, vino y escogió de mi archivero de la memoria, sacó el nombre de Simonopio. Y es que cuando yo escribí El murmullo de las abejas, yo nunca había ido a Linares y no pude ir a Linares porque en ese momento, en el 2010, estábamos aquí totalmente sobrepasados por esta ola de violencia. La carretera estaba tomada, Monterrey también, pero Linares también. Y entonces dije, ¿cómo puedo yo escribir una novela en un lugar al que nunca he ido? Dije, bueno, la imaginación, pero sobre todo, ¿qué recursos tenía yo? Las anécdotas que mi abuelo contaba, todas estas anécdotas simpaticísimas que contaba. Y una de ellas era que él le había salvado la vida con un sinapismo a Simonopio, un niño que vivía en su hacienda. Que él decía que le había salvado la vida porque había tenido un mal respiratorio y que con eso, que con un sinapismo de mostaza, le había salvado la vida. Y entonces eso es todo. Sabíamos de ese niño Simonopio nada más. Pero nos daba mucha risa el sinapismo para Simonopio, nos daba mucha risa que mi abuelo nos contara a nosotros, los hijos del antibiótico, que le había salvado la vida a un niño con una manta y una mostaza, ¿no? Pero cuando la nana reja, bueno, cuando yo tenía que escribir esto, dije, voy a usar las anécdotas que me dio mi abuelo, que me heredó, Claro. recurso para darle color y para darle sabor y sonido a todo esto. La nana reja vino y sacó el nombre de Simonopio de mi memoria. Las otras personas tratan de disuadirla, pero no pueden. Y entonces se queda el nombre de Simonopio. Y resulta que cuando se publicó la novela, y me invitaron a la UDEM, a la Universidad de Monterrey, a presentar ahí la novela ante puras maestras de literatura y así.
me preguntó una de ellas en tono de reclamo, me dijo, ¿tú buscaste el nombre de Simonopio en la enciclopedia de los nombres? Porque yo sí, y no existe. Y le dije, pues sí, no existe. Le conté la anécdota de mi abuelo. Es un apodo que mi abuelo, que tenía un sentido del humor, así como no sé, chistosito, y simpatiquito, pues le llamaba a un niño en su hacienda. Y me dice, pues supuse que era un apodo, y entonces me metí a la enciclopedia de los nombres, a ver el nombre de Simón, porque supongo que Simón. Le dije, sí, yo también supongo que viene de Simón, ese Simonopio. Y me dice, ¿tú sabías que el nombre de Simón en hebreo quiere decir el que escucha? Y yo, No manches. no sabía. Y todo, de verdad, es algo que me sigue eh, sorprendiendo, me sigue causando Volando la cabeza, claro. esta emoción tremenda de cómo la Nana Reja sabía tanto. Cómo sabía Oye, que se iba a Sofía, pero, convertir. perdón. No, dime. Es que qué bonita manera como de honrar a tu abuelo, ¿no? O sea, incluirlo así en la novela con las historias que te contaba. Sí, y le di la oportunidad a Francisco, el padrino, de salvarle la vida a Simonopio con un sinapismo. Me acuerdo. Qué Enfermé padre. a Simonopio para que el padrino se sintiera igual de contento que mi abuelo de haberle salvado la vida. Salvado la vida. Qué bonita historia. Y sí, pues se convierte en la fuerza de un hombre, ¿no? Inclusive atravesó la frontera de la ficción para ocasionar que el niño se convirtiera en el que escucha. Wow. Qué padre historia. Hay misterios que yo creo que nunca me va a alcanzar la vida para poder resolverlos. Pero qué padre que la vida sea así misteriosa, ¿no? Que te Sí, sorprenda. así es. Y por eso les digo que me gusta seguir mi tripa cuando escribo, ¿no? Este instinto. Y bueno, la Nana Reja me llevó por muy buen camino. Qué padre. Está buenísima esa anécdota. Moni. Ahorita me moviste. ¿Dónde estás? ¿Me Ahí escucha? estás ya. Ya Sí. te vi. Hola, Sofía. Hola. Ay, pues es que yo también tenía pregunta de Simonopio, entonces ya la respondiste, pero solamente quiero decir que yo es la segunda vez que leo el libro también y no, o sea, amo el libro por Simonopios, me gustan mucho todos los demás personajes, pero o sea, no sé, wow, me parece wow cómo se te ocurrió ese personaje, cómo con una deficiencia física, porque yo también lo creo, cuando no tienes algo, pues desarrollas otros sentidos, o sea, eso así sucede, o sea, así es, no es un invento, cuando no puedes hablar, pues entonces todos los otros sentidos pues se exponencian, o los tienes, más bien pues los tienes que usar y se desarrollan no igual que un humano normal como nosotros que tenemos todos nuestros sentidos disque al 100%, ¿verdad? Entonces, me encantó, y sabes que me gustó mucho la relación con Francisco cuando Francisco era niño. Bueno, eso porque es verdad, solamente los niños pueden ver como la pureza de la gente, ¿no? Porque a Simonopio lo veían como un monstruo, claro que le ves el labio y pues te asustas si no es algo que estás acostumbrado a ver, pues se ve feo, pero como Francisco Chico no veía eso, o sea, y hablaba, eso de que hablaba Simonopio, bueno, o sea, me encantó eso y porque sí es verdad, ¿no? Como los niños en su inocencia captan, o sea, ven otras cosas. Él no veía un monstruo, yo creo que ni le veía el labio, era, no sé, esa relación a mí me encantó y la pureza de Simonopio y, ay no, me fascinó el personaje. Yo creo que al final, yo también lloré mucho al final, pero porque decía, o sea, terminé el libro y yo voy a extrañar a Simonopio, no quiero que se vaya de mi vida.
Gracias, muchas gracias. Recuérdalo, porque yo también siempre, o sea, hay ciertas cosas que se quedaron conmigo de Simonopio, ¿no? Es esta cuestión de estar atentos a nuestros sentidos y de estar también atentos a nuestros instintos, ¿no? Y entonces eso aprendí yo también al escribirlo. No son cosas que yo traía desde antes. Voy a escribir un niño que no, de verdad, Simonopio me llevó a esto y me parece que sí ha ocasionado un cambio en mi vida. Esto de disfrutar más, estar más atenta a lo que huelo, a lo que siento, a lo que veo, ¿no? Y disfrutar más la vida. Así es que sí, que Simonopio te acompañe. Qué padre, como la fuerza, pero ahora Simonopio. Sofía, muchísimas gracias por darte casi 2 horas de platicar con nosotros. Fue increíble, increíble platicar contigo. Siempre es bien rico como ver el proceso y el trasfondo, pero de verdad ahorita a mí me dejaste anonadada con muchas de tus respuestas. Entonces, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias por 3 años después volver a venir a platicar con nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar mañana? Ya hablamos de todo. Mañana nos cuentas de tu viaje. Nos platicas de tu viaje. Para que no les dé FOMO a los que están fuera de Monterrey. Después les platicamos. Oigan, muchísimas gracias. Gracias por leerme. Me emociona muchísimo y aprecio mucho el tiempo que dedicaron aquí a esta conversación con Nora. Nora, yo soy tu fan, te sigo en tu página y me encanta las sorpresas que me das con estos posts que me arrancan carcajadas. Muchísimas gracias. Qué bonito que empezaste y luego mira, has seguido y has crecido tanto, te felicito. Muchas gracias. De verdad que ha sido una salvación. Primero lo hablo por mí, pero para muchas, de verdad, este grupo ha sido terapia, amigas, ha sido una verdadera gozada. Entonces yo sí, así como dijiste al principio que la pandemia trajo cosas buenas, pues para nosotras nos juntó, porque pues sí, eso fue lo que pasó, ¿no? Nos juntó, entonces pues fue un regalo de la vida esta pandemia. Y luego quiero felicitar a los compañeros lectores hombres que están aquí, porque déjenme decirles que es romper mucho con muchas ideas muy fijas que tenemos en este país, es atreverse a mucho y yo, la verdad, les doy la bienvenida siempre a cualquier grupo y a cualquier conversación, porque creo que la lectura nos lleva a temas profundísimos y nos lleva a lo más profundo que es lo propio, ¿no? Al sentimiento. Entonces, la verdad, yo les aplaudo por atreverse, las aplaudo por atreverse a entrar en conversación con mujeres, que yo creo que hace mucho más falta que haya estas conversaciones entre hombres y mujeres. Sí, de verdad que sí. Mil gracias, Sofía. Gracias. Descansa y nos vemos mañana. Nos vemos mañana tempranísimo. Bye. Gracias a todas. Thank you, Sofía. Descansa. Bye, gracias.